Bendiciones, hermanos. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Decía por ahí un amigo que una de las señales de una persona cuando se está haciendo vieja es que comienza a hacer recuerdos de la infancia, muchas cosas que se le vienen a la memoria. Y hoy quiero contarles algunos de mis recuerdos de infancia que me llevan precisamente a los tiempos en los cuales vivía en el campo, rodeado de todo tipo de vegetación, rodeado de animales, de vacas, caballos, cerdos, gallinas y toda la naturaleza exuberante que uno puede encontrar en el campo. Una vida muy hermosa, una vida muy sana, muy limpia. Crecí con mis padres en una finca cafetalera, con mis padres y por supuesto mis hermanas, el resto de mi familia. Y eran tiempos muy lindos en los cuales aún no se conocía ningún tipo de avance de los que hoy disfrutamos, ningún avance tecnológico que pudiéramos decir que fuera algo notable. Lo único más avanzado, que ya por cierto tenía muchos años de existir cuando yo nací, era la radio. Existía la radio FM, la radio AM y también lo que se conocía como la onda corta. Eran tiempos en los cuales podemos decir con toda certeza, con toda claridad, con la boca abierta, que eran tiempos muy felices, donde realmente éramos felices, aunque era difícil la situación porque es cierto que se carecían de muchas cosas, pero todos éramos bastante felices. ¿Qué nos bastaba para estar conectados con el mundo, para tener esa información diaria? Por lo menos eso era lo que creíamos. Bueno, nos bastaba tener un radio de transistores, como se conocía en ese tiempo. Yo sé que a mucha de la gente los cuales me están escuchando tal vez ni siquiera sepan qué es un transistor, pero sí, eran radios de transistores. Habíamos superado la época de los radios de tubos y estábamos precisamente en la época de los transistores, y con eso creíamos nosotros que vivíamos conectados al mundo. Bueno, años más tarde nos dimos cuenta que los noticieros siempre han representado una gran mentira para la población, para el mundo entero, por una sencilla razón, y es que los noticieros, ahora en estos tiempos modernos, televisión, radio, redes sociales, todo lo que usted quiera agregarle a la modernidad, nos dicen nada más o nos muestran únicamente lo que los intereses corporativos quieren que nosotros conozcamos, lo que nosotros sepamos. Pero en ese tiempo era la forma en que nos manteníamos en contacto, por supuesto, con el mundo, o la forma en que el mundo llegaba a nuestras casas, a nuestras fincas rurales. Y como no había otra cosa que hacer, también existía otro tipo de pasatiempo, y eran las reuniones familiares. La familia se reunía, a veces llegaban vecinos, a veces llegaban parientes, y era una forma también de intercambiar opiniones, de intercambiar conocimiento, ideas y una serie de situaciones que se estaban viviendo. Yo, como era un niño, me metía por ahí en un rinconcito en la sala de mi casa o en el corredor de la casa, que era donde normalmente se hacían las reuniones, a escuchar historias. Dentro de todas esas historias que escuchaba, había una que me fascinaba mucho, y era la historia del diluvio universal. Básicamente, esas historias yo las escuchaba de mis padres, de mis vecinos, cuando se juntaban en la casa a compartirlas, alrededor de un café, alrededor de una sopa, una olla de carne, como le llamábamos, o una sopa de gallina, o un platito de arroz y frijoles con chicharrón. Eran tiempos muy lindos, muy hermosos, donde había mucha camaradería, mucha coinonía, donde se compartían muchas cosas. Estas eran, hermanos, historias que, por supuesto, la gente mayor, que era la que hablaba, la que interactuaba, eran historias que ellos habían escuchado de otras personas, porque ninguno de los
personas que yo solía escuchar, por supuesto, en ninguna ocasión habían leído la Biblia, ni tampoco habían leído ninguna otra fuente de información. Así que la historia del diluvio universal era contada y repetida una y otra vez, y cada vez se le agregaban diferentes facetas de lo que la gente pensaba que había sucedido. Cada vez que en la radio se transmitía un noticiero, que era lo que producía en mí ese tiempo a veces de angustia o de desesperación, era que cada vez que llegaba el invierno yo sentía bastante temor, mucho miedo, cuando escuchando en esa radio de transistores, el Instituto del Meteorológico hacía sus reportes, casi que siempre eran un reporte diario, y decía, cuando empezaba el invierno, que vendría temporada de fuertes lluvias. Entonces imagínese usted lo que era asociar ese fenómeno de la lluvia que caía intermitentemente durante los meses de invierno con lo que había escuchado, por supuesto, muchas veces, la mayoría de las veces distorsionado de lo que era la historia del diluvio. Yo me imaginaba cuando comenzaba a llover o cuando se predecía la venida de grandes aguaceros, grandes lluvias, yo me imaginaba que de pronto comenzaría a caer agua en forma ininterrumpida durante 40 días y 40 noches, y que finalmente todos terminaríamos ahogándonos. Pasó el tiempo y un día tendría tal vez unos 12 años, me parece que por ahí rondaba mi edad, cuando finalmente llegó a mis manos una Biblia. Yo no sabía qué hacer con ella, pero la tuve en mis manos. Esa Biblia se la habían regalado a mi papá en una campaña que hacía, esas campañas que hacía la Iglesia Católica en ese tiempo, en los pueblos donde nosotros vivíamos, eran lo que la Iglesia Católica denominaba también las misiones. Entonces llegaba un misionero, un sacerdote, y en esa ocasión llegó un sacerdote español y comenzó a hablar de diferentes temas y le regaló una Biblia a mi papá, justamente en la versión Dios habla hoy. La recuerdo como si la tuviera en mis manos el día de hoy, porque tenía dibujitos, eran unos dibujitos en blanco y negro, con unas figuritas a veces hasta amorfas, pero ilustraban la portada y los diferentes temas. Era algo muy interesante, porque entonces uno le entraba la curiosidad por leer. Y por supuesto, yo creo que ya yo traía en mí el gusanito de la lectura, porque toda la vida me ha gustado leer, pero comencé a leer partes de la Biblia y por supuesto ahí encontré algo que se me quedó muy grabado para siempre. Porque mi preocupación, repito, siempre había sido qué pasaría si las aguas nuevamente volvían a subir y subir y la tierra se inundaba y todos íbamos a ser anegados, todos íbamos a morir bajo las aguas del diluvio. De pronto leí un pasaje, y ese pasaje está en el libro de Génesis, capítulo 9, versos 11, verso 13, verso 14 y verso 15, y aquí se me aclaró mucho la situación. Aquella parte decía: este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más un diluvio habrá que destruya la tierra. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y ellas aparezcan, en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Hermoso. Eso, hermanos, por supuesto, me tranquilizó en gran manera y fue lo que me motivó para que años más tarde nuevamente intentara a estudiar la palabra de Dios, intentara a leer la Biblia, con mucho más ganas que como lo hice o lo hacía en ese tiempo. Repito, era un lector bastante bueno, leía muchas cosas y entre ellas pues trataba de leer la Biblia, pues trataba de llegar a descubrir qué era lo que me enseñaba ese libro. Un día de tantos me di cuenta que el Dios que me había enseñado la religión, el Dios del cual había escuchado tanto hablar, era muy diferente a lo que me decían, a lo que los líderes religiosos me habían enseñado, incluso a lo que mis padres me habían enseñado.
me di cuenta también que el Dios que teníamos era un Dios de oídas, porque realmente ni siquiera lo conocíamos. Y ese Dios que de pronto se me aparece, que de pronto me doy cuenta que existe, es un Dios que ama a su creación, que nos dio mucha autoridad a nosotros, los seres humanos, sobre lo creado. Un Dios al cual el ser humano le ha fallado, por supuesto, desde el principio y hasta nuestros días le sigue fallando. Pero a pesar de todo, desde el inicio también de la especie humana, ese Dios en el cual nosotros creemos ha tenido un plan que permite eliminar el efecto del pecado en nuestras vidas. Un plan remedial para ese gran, horrendo pecado de desobediencia que cometieron los primer hombre y la primera mujer en ese lugar que conocemos, o que hemos hablado, o que hemos oído, que hemos leído, que se llama Jardín de Edén. Hoy, por supuesto, que estoy hablando de cómo Dios, a pesar de nosotros mismos, nos ha provisto de un plan de salvación gratuito, y lo perfila justo en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, cuando nos habla acerca de la venida de un Mesías, de una venida futura de un Mesías que era el que iba a destronar a Satanás. Recordemos que a Satanás le habían entregado todo lo que era el dominio sobre el ser humano y sobre la creación, por supuesto. Bueno, hoy, ya después de toda esta introducción que hemos hecho, voy a hablarles de este diluvio que ocurrió, según lo podemos leer en el libro de Génesis. Iniciando justo con lo que fue la causa, la razón de ser, el motivo por el cual se desencadenó ese diluvio, esa lluvia. Capítulo 6 del libro de Génesis, ahí se nos enseña que fue por motivo, el diluvio se da a través de la ira de Dios, cuando Dios vio la maldad en los seres humanos, muy en forma específica cuando se dio cuenta que los ángeles caídos habían pervertido la genética humana y se mezclaron con las mujeres humanas. Literalmente se lee en el libro de Génesis capítulo 6, versos 6 y 7 esto, y créame que cada vez que lo leo siento un profundo dolor y un profundo temor, una mezcla de desconsuelo dentro de mí, porque realmente esto es preocupante para nosotros, creación de Dios, que deberíamos de vivir eternamente agradecidos con el Señor. Dice Génesis 6, 6, 7, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo imagino el tremendo dolor que Dios sintió y que sigue sintiendo al ver a su creación cometiendo hierro tras hierro, yendo por aquí, por allá, dando tumbos, haciendo cosas que a Dios definitivamente no le agradan. Y dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, hermanos, Dios también desde el principio había creado, ya lo dije, un plan remedial para la humanidad, para que la humanidad tuviera la oportunidad de salvarse. Y luego, después de haber prometido toda esa destrucción con la cual estaba hablando, cuando dice raeré, o sea, voy a arrancar, voy a desaparecer, voy a hacer que nunca haya sucedido esto de sobre la faz de la tierra. Después de haber prometido esa destrucción, Dios recapacita, porque Él tiene aún una esperanza en el ser humano y decide darnos una oportunidad. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo, es lo que sucede cada vez que nosotros nos equivocamos. Ninguno de nosotros es digno del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, pero Dios, cada vez que nosotros nos equivocamos, Él sigue dándonos esa oportunidad que cada día podemos tener delante de su presencia. Y dice el verso 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Noé ante Dios pareció que era un hombre que realmente merecía darle la pena otra oportunidad. Y Dios le da otra oportunidad como realmente se la dio. Cuando vamos al tema del diluvio, pues
dentro de todas las controversias que hemos encontrado, dentro de tanta inconsistencia que hay en los estudios científicos, pues sí se ha logrado determinar a través de la cronología que, según los expertos, sucedió aproximadamente unos 2300 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Cuando la Biblia dice que tenía Noé justamente la edad de 500 años, a la edad de 500 años, Dios busca a Noé y le habla, le cuenta su plan y le manda a construir una arca, y dice la palabra de Dios que en el mes segundo del año 600 de Noé, o sea, Noé pasó 100 años construyendo su arca, 100 años trabajando, 100 años volando clavos, cortando madera, pegando trozos de madera, embarrando, como dice la Biblia, calafateando con brea todas las grietas, las hendiduras, para que no se pudiera filtrar ni una sola gota de agua. 100 años duró este hombre, pero no solamente estaba construyendo el arca, fueron 100 años también de hablarle y decirle a la gente que vendría un diluvio, que llegaría el momento en que Dios iba a destruir a la tierra, y a nadie le importó. La gente seguía haciendo lo mismo, seguía en su mundo, dándole rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a todo lo que el mundo les ofrecía. Y dice la palabra de Dios que en el año 600 de la vida de Noé comienza el diluvio. Es el momento a partir del cual Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras entran en el arca, se internan dentro del arca. Por supuesto que también los animales que Dios le había dicho que metiera el arca, entraron con él, y durante 40 días y 40 noches ininterrumpidamente llovió. Después de esos 40 días y 40 noches de haber iniciado el diluvio, la lluvia, dejó de llover, cesó la lluvia inmediatamente. Entonces, después de eso, vino un periodo de tiempo, y no fue sino hasta el mes primero del año 601 de Noé que ellos pudieron salir del arca. Ya usted podrá estar ahí haciéndole números. Noé tenía 600 años, y cuando comienza a llover, dice que fue en el día 17 del mes segundo del año 600 de Noé, y paró de llover el día primero del año 601 de Noé. Leyendo entonces este capítulo 8 del libro de Génesis, podemos encontrar una secuencia de hechos muy interesante que podemos ir poniendo en orden para efectos de entender un poco más la dinámica de lo que fue ese diluvio. Dice el verso 1, Dios, capítulo 8 por supuesto, Dios se acordó de Noé y los animales que estaban en el arca. Esto, cuando lo leemos así, es una forma elegante que tiene el escritor de decir que Dios ya había decidido, o se había dado cuenta que su propósito de limpiar a la tierra había terminado. Había destruido todo lo que se había quedado fuera del arca, y estaba dándole luz verde a Noé para que volviera a la tierra firme. El verso 3 dice: transcurridos 150 días después de haber cesado la lluvia, las aguas disminuyeron. Nótese que si usted analiza 150 días de acuerdo al calendario lunar, que era como se contaban los días en ese tiempo, equivalen a 5 meses de 30 días. O sea, ya vamos por 5 meses. El verso 4 dice que el día 17 del mes 7 se detuvo el arca en las montañas de Ararat. Ararat es un monte que actualmente lo podemos encontrar ubicado en Turquía. Comparte frontera con 2 países más, que son Irán y Armenia. El verso 5 dice que el primer día del mes 10 pudo verse la cima de las montañas de Ararat. O sea, el agua iba bajando, el agua iba disminuyendo. El verso 6 dice: Noé realiza 40 días más tarde la primera operación de exploración y reconocimiento. Dice que manda un cuervo, quien tuvo que sobrevolar porque no encontró un lugar donde pararse, donde posar sus patas. No había nada que sobresaliera. Luego los versos 9 y 10 dice que Noé vuelve a mandar otro mensajero
otro explorador, una paloma, pero el animal no encontró lugar en la tierra donde posarse tampoco. El verso 11 dice que 7 días después de haber mandado la paloma regresa, ya al caer la noche. Él estuvo esperando todo el día y seguramente ya estaba desconsolado, seguro ya dicen, ya perdí la esperanza, cuando de pronto ve que la paloma viene por allá y dice que traía en su pico una rama de olivo. El verso 12 dice que esperó 7 días más cuando volvió a soltar la paloma, pero ya esta vez la paloma no regresó, o sea, encontró un lugar donde hacer su casa. Ahora sí, voy a invitarle para que leamos unos versos muy importantes, y es que nos ubiquemos justo en el capítulo 8, en el capítulo 8 del libro de Génesis. Vamos a leer del verso 13 al verso 22. No hemos hecho la lectura que acostumbramos siempre, así que búsquese en su Biblia ahí, libro de Génesis, capítulo 8, versos 13 al 22. Dice así la palabra de Dios. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Para continuar con el tema, tenemos que decir de manera obligatoria, como ya lo sabemos y todos hemos leído el libro de Hebreos, por supuesto, en el capítulo 11, Noé es valorado por el escritor de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Hebreos 11, verso 7. No solamente es valorado como uno de los héroes de la fe, sino que también el episodio del diluvio nos da a nosotros pues una cátedra acerca de lo que es la obediencia y cómo debemos nosotros tener y guardar a la palabra de Dios. Sucede que en el momento en que se abren las puertas del arca, habrían pasado exactamente, cuando se vuelven a abrir las puertas del arca para que salgan, ya la tierra está seca. Si usted revisa esa secuencia de tiempo, se va a dar cuenta que pasaron exactamente 9 meses y medio. Desde el momento en que el mismo Dios cerró el arca, como dice Génesis capítulo 7, verso 16. Dios mismo cierra las puertas del arca y 9 meses y medio más tarde se abren para que salga Noé y todos su familia con los animales que él mismo había guardado. Noé tuvo que esperar nuevamente una orden de Dios para salir del arca con 601 años de vida a cuestas. Quita la cubierta del arca, quita la puerta, abre la compuerta del arca y se da cuenta que la tierra estaba seca. Entonces Dios le dice: bueno, Noé, ahora sí, listo, puedes salir, saca toda tu familia, saca los animales y a poblar la tierra se ha dicho. Aquí, si nosotros revisamos, es la misma orden que Dios da a los primeros seres. Cuando Dios da a Adán el mandato de que él y su mujer, les dice, tienen que reproducirse, tienen que poblar la tierra. Con la limpieza que Dios hace, entonces, hermanos, vuelve a repetirse otra vez el ciclo y se vuelve a repoblar y habitar la tierra. Recién comentábamos acerca de que Noé nos da, por supuesto, que una cátedra acerca de lo que un hijo de Dios debe tener como constancia, como un hijo de Dios debe ser
de ánimo constante en su vida. Y aquí le añadimos algo muy importante, que son 3 ingredientes que no pueden faltar dentro de esa receta que podríamos decir que existe para ser un hijo de Dios verdadero. El primer ingrediente que encontramos ahí es la fe. Noé tuvo que trabajar, hermanos, en un proyecto sin quizás jamás haber visto la lluvia. Esto es un dato muy interesante. Lo invito para que se lea los primeros capítulos de Génesis y entienda por qué estamos hablando acerca de que tal vez ni siquiera se conocía la lluvia. Y al menos no de la forma que nosotros la conocemos, cayendo una lluvia que cae justo desde el cielo. Y el hombre, con nada más que la promesa que Dios le había dado, tuvo que tirarse también a la calle, porque la gente llegaba y le preguntaba y le decía: hey, hombre, pero usted está loco, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cajón tan raro que estás haciendo con esas dimensiones tan grandes? Era algo monstruoso, era una construcción que tal vez nadie había visto en ese momento. Y él comienza a decirle a la gente: vean, les estoy haciendo esto porque viene destrucción para la tierra. Dios está enojado con los seres humanos y Dios va a hacer que todo esto desaparezca. El poder de Dios es inmenso, es infinito. Dios es todopoderoso y Él puede hacer que esto desaparezca. Y la gente se le reía, se burlaba enfrente de Él. Y Él predicaba y predicaba acerca de algo que realmente solamente estaba en su corazón, porque Dios se lo había mostrado. ¿Cuánto duró? Duró 100 años. 100 años predicando, hablando de algo que solamente existía en su mente, porque no podemos decir que era algo que físicamente se conocía. Y a eso, hermanos, es a lo que se llama fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es totalmente seguro de que era algo que iba a suceder porque Dios lo había dicho. El segundo ingrediente que encontramos ahí es la obediencia. Para tener que creerle a Dios y para no desmayar, a pesar de las críticas que por todas partes encontraba este hombre tan valiente llamado Noé, imagínense las veces, la cantidad de veces que lo llamaron loco, que lo llamaron insensato, todos los calificativos, los adjetivos calificativos que puedan encaramarse, ponérsele encima a una persona que está haciendo algo que es contrario a lo que los demás creen, a lo que los demás piensan. Las veces que incluso sus propios parientes se burlaron de él en sus narices, y aún así él estaba obedeciendo la voz de Dios. Qué difícil es a veces luchar contra corriente, pero qué hermoso es cuando sabemos que caminamos en obediencia, a pesar de que lo que está a nuestro alrededor no lo comprenda, el mundo no lo comprende. Y el tercer ingrediente, que es la paciencia. ¿Por qué decimos que necesitó paciencia, que también lo necesitamos los creyentes, los hijos de Dios? Bueno, porque en el proceso de construcción del arca tuvo que tener paciencia para soportar todo lo que tenía que vivir. Repito, predicaba, recibía críticas, recibía burlas, pero además de eso, termina el proceso de construcción. Dios le dice: entren ya, cierra la puerta del arca, y ahora sí, a vivir un encierro que de pronto podría ser que cualquiera diría: eso es interminable, eso es como para volverse loco, para volverse psiquiátrico. 9 meses y medio encerrado en un lugar difícil. Dejó de llover, por supuesto, a los 40 días, y eso ya lo habíamos visto, pero resulta que no fue algo que ya dejó de llover y nos bajamos del arca y listo, todo acabó, todo muy lindo. No, las aguas tenían que bajar. Recordemos que era una inundación total, donde Dios estaba destruyendo absolutamente todo lo que se conocía como seres vivos, para que los seres vivientes que bajaran en el arca también, que viajaban, en el arca con Noé, pudieran bajarse de esa nave. Incluso Noé tuvieron que esperar entonces varios meses más encerrados en ese lugar, en ese encierro que les proporcionaba el arca. No sé cómo lo piensa usted, pero a mí me parece que es algo espantoso, simple y sencillamente un cuento de horror. Cuando vemos esta historia, hermanos, no queda más que pensar qué hubiera pasado si eso le hubiese acontecido a cualquiera de los que nos decimos llamar cristianos.
el día de hoy? ¿Hubiéramos tenido la capacidad de soportar todo lo que Noé pasó? Yo digo que no. Es muy probable que nos hubiéramos tirado por la borda, nos hubiéramos subido a la borda y nos hubiéramos tirado afuera a nadar un rato y nos hubiéramos ahogado con la inundación tan terrible que estaba pasando. Ya totalmente psiquiátricos. Solamente a esa persona que Dios le dio la capacidad tan grande para poder soportar. Y este es uno de los motivos por los cuales el escritor de Hebreos lo incluye dentro de los famosos héroes de la fe del capítulo 11. Yo sé que todos nosotros hemos esperado por el cumplimiento de las promesas de Dios y que muchos aún hoy en día seguimos esperando ese cumplimiento. Pero imagínese usted lo difícil que pudo haber sido para aquel hombre llamado Noé el tener que esperar 100 años a que lo que Dios había dicho se cumpliera, a que lo que Dios había dicho finalmente ocurriera. Y más aún, iniciada la lluvia, iniciado el encierro, eso significó 9 meses y medio más de encierro, teniendo que soportar la presión de alimentar a todo un séquito de gente que viajaba con él. Bueno, no eran muchos, en realidad era su esposa, sus 3 nueras y sus 3 hijos, pero imagínese usted la cantidad de animales que tuvo que alimentar también. Así que no era tarea fácil, porque no fue que él entró al arca y ya todo se solucionó, todo estuvo tranquilo ahí, a sentarnos ahí a esperar o acostarnos en una hamaca 9 meses y medio hasta que dejara llover. No, es muy probable, hermanos, que cualquiera de nosotros hubiera salido del arca con deseos de no volver a saber nada más del tema. Como cuando estamos en una misión o andamos haciendo algún trabajo y terminamos ese trabajo cansados y salimos de ahí corriendo, deseando nunca más volver ni siquiera a hablar del tema, buscando quizás un lugar donde festejar, un lugar abierto donde festejar, no sé. Tal vez cualquiera diría, yo me hubiera bajado al arca ahí buscándome un restaurante para comerme una buena chuleta, una buena pizza, un buen filet de salmón, un buen corte de carne, lo que usted quiera imaginarse, o no sé, un hotel de playa con su piscina, con sus servicios de comidas y bebidas a la habitación, cuando menos, o un todo incluido. La cosa es que nosotros, por lo general, nunca estamos supuestos a soportar periodos tan largos de encierro, periodos tan largos de prueba, que a veces estamos deseando que se acabe todo para salir corriendo. Estoy seguro, hermanos, de que muy pocos, por no decir nadie, tendría la genial idea de haber hecho un culto para darle gracias a Dios, que fue lo que hizo justamente Noé en ese momento. Como quiera que se mire, hermanos, no fue nada fácil. Y la presión de Noé por sobrevivir a aquel diluvio la podríamos comparar con la presión que vivimos tal vez en este siglo, los cristianos en este siglo XXI, que tenemos que enfrentarnos a este mundo complicado. Ya llevamos casi un cuarto de siglo y cada vez se vuelve más difícil la cosa. Una presión que a veces la sentimos demasiado fuerte. Como dicen los narradores de fútbol, sentimos que el mundo nos respira en la nuca, nos respira en las orejas, nos marcan a presión y tenemos que seguir echando para adelante a pesar de todas las circunstancias. Yo siempre insisto, hermanos, en que la palabra de Dios nos enseña cómo sobrellevar esas cargas. A menudo se nos olvida, a menudo nos bajamos de la cruz, nos tiramos del arca, hacemos un salto por la borda y nunca más queremos regresar. Y aquí es donde vienen estos periodos tan largos de inconstancia en los cuales los seres humanos nos vemos involucrados. Algunas veces la situación es insoportable, por supuesto que es insoportable, pero vea lo que dice el verso 20, dice: luego Noé, después de que hubo pasado todo, se está hablando del momento a partir del cual Noé baja del arca, ya llega a tierra firme, y como le digo, cualquiera se hubiera bajado ahí con ganas de comerse una chuleta, con ganas de sentarse a la orilla del mar, de ir a juntar caracoles, de hacer tantas cosas que a veces hacemos para tratar de volver a la normalidad o subir una montaña a respirar aire puro. Pero no, dice que Noé, tan pronto como bajó del arca, construyó un altar y sobre ese altar ofreció como holocausto
animales puros y aves puras. O sea, ¿qué entendemos de todo esto? Que Noé salió ansioso, no de ahogar las penas, no de botar el estrés, como decimos, no de deshacerse de todo ese cansancio del viaje, todo lo contrario. Construyó, vea qué interesante, vea qué hermoso, vea qué lección más pura podemos encontrar en la palabra de Dios. Ese hombre dice que construyó un altar para adorar a Dios. Mi pregunta, hermanos, concreta en este momento es la siguiente: ¿cuántas veces después de haber pasado momentos de angustia, de desesperación, adoramos a Dios por todo lo que hemos pasado? Hemos dicho y hemos hablado mucho acerca de lo que dice Romanos 8:28. Decimos, cuando estamos muy bien, muy lindo, porque decimos, no, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero vaya a ver cuando estamos en un problema difícil, en una situación, o estamos pasando por una prueba, a ver si decimos lo mismo. Y esto justo fue lo que vivió Noé, cuando dice, se baja al arca con todos sus problemas a cuestas, con todo su cansancio, con todo su estrés, y se va a darle gracias, darle honra y gloria a Dios. Pero vea que Dios definitivamente no deja sin paga cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros estamos delante de Él como deberíamos estar siempre. Dice el verso 21, cuando el Señor percibió el grato aroma. ¿Cuál grato aroma? Dice que Él sacrificó animales sobre un altar y, por supuesto, hizo un holocausto, o sea, hizo un fuego para que esa carne comenzara a arder, a quemarse. Cuando Dios percibió el grato aroma, o sea, esa carne que estaba cocinándose, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y esto que nos sirva de lección. Muchas veces decimos, yo no soy tan malo, yo no mato a nadie, yo no lo robo, yo no asesino, yo no adultero, yo no fornico. Hermanos, ni un ser humano es bueno. Las intenciones de los seres humanos siempre son perversas, son malas. Y dice el Señor, desde nuestra juventud todas son malas. Pero Dios promete algo muy importante. Dice que nunca más volverá a maldecir la tierra por causa de nosotros los seres humanos, y que tampoco iba a destruir a todos los seres vivientes de esa manera, de la manera como acababa de hacerlo con el diluvio. Esto fue para mí el alivio grande cuando yo sentí eso que tanto me preocupaba de niño, repito, por falta de información, por falta de conocimiento de la palabra, pero que sí era algo que en mí andaba dando vueltas y yo quería conocer qué era lo que había pasado. Dice el verso 22, el Señor declara, mientras exista la tierra, o mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Y ya para ir termino con esto. El Señor promete que mientras exista la tierra, Él nos va a suplir. Por eso es que tenemos que entender que Jesús nos dijo que no nos afanáramos por nada, que por nada estuviéramos afanosos, que nuestras peticiones fueran presentadas delante del Señor. Él dice que Él nos va a suplir mientras exista la tierra. Él nos va a refrescar, Él nos va a calentar, Él nos va a dar invierno, nos va a dar veranos, días para trabajar y noches para descansar. ¿No es hermoso el Señor? ¿No es grande y poderoso, majestuoso el Señor? Todo lo que Él nos regala, todo lo que Él nos suple, todo lo que Él nos da de manera gratuita, sin que nosotros nos merezcamos absolutamente nada. Sin embargo, dice el Señor que mientras exista la tierra y mientras existamos nosotros, hay algo importante. Él no nos va a dejar de suplir, no nos va a dejar de dar cosas que, como repito, no las merecemos, pero Él nos las da porque nos ama, porque es nuestro Padre. Pero ¿qué tenemos que hacer, hijos de Dios? No dejar de adorarle nunca, no dejar de estar delante de su presencia, buscarlo. Dice la palabra de Dios, busquémosle mientras pueda ser hallado. Aún, hermanos, aún cuando nos toque que navegar dentro del arca durante el diluvio, meses interminables ahí metidos en esa arca que no sabemos qué hacer, el arca de la desesperación, el arca de la angustia, el arca de tener que
esperar a una palabra de Dios como la hemos esperado muchas veces, a que el Señor nos hable, a que el Señor toque nuestro corazón y podamos entender que Él nos está mandando hacia cosas diferentes, que Él nos está proyectando hacia cosas que Él quiere mostrarnos. Pero sí tenemos que ser muy sensibles y tenemos que escuchar la voz de Dios. Repito, estar metido durante meses, a veces años, dentro de esa arca que no sabemos cuándo va a terminar ese proceso. Noé y sus hijos, su esposa, sus nueras soportaban el olor fétido, el olor de los animales, y por supuesto las personas que viajaban con él. Imagínense lo que es estar uno encerrado durante 9 meses y medio sin poder bañarse, sin poder asearse de manera correcta. Y eso es lo que nos da el mundo a nosotros cuando nos encierra. El mundo apesta, el mundo tiene cosas que a veces son muy, muy insoportables. Pero ¿cuál es todo lo que nosotros podemos sacar de este pasaje? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza que podemos llegar a entender? Bueno, iglesia de Dios, hijos de Dios, personas redimidas con la sangre de Cristo, no dejemos de adorar al Señor. Adorémosle siempre, esperemos que Dios nos hable cuando tiene que hablarnos, pero no pensemos en que tenemos que estar pasándola bien para rendirnos delante de su presencia. Salgamos del arca, cuando salgamos del arca, digámosle al Señor: gracias, aquí está tu iglesia. Sabemos, Señor, que queda poco tiempo para la venida de tu Hijo Jesucristo. Estamos esperando tu venida. Llegará el momento en que ya no va a estar la presencia del Espíritu Santo, pero la iglesia no va a estar tampoco sobre la tierra. Así que ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo y tenemos que aprovechar cada momento de nuestra vida, cada segundo que el Señor nos da para poder adorarle, para poder bendecirle. Yo quiero que en este día, usted ahí donde está, incline su rostro, adore al Señor, dígale: Señor, yo te adoro, yo te doy gracias, porque a pesar de mí mismo, porque a pesar de todas mis limitaciones, porque a pesar de todas las cosas que a ti no te agradan, que yo sé que hago siempre, aquellos pecados, como dice el salmista, que a mí me son ocultos, Señor, a pesar de eso tú me amas, tú me cuidas, tú me proteges, tú me das, tú me suples, Señor. Gracias, Padre, infinitas, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque un día como hoy puedo estar escuchando lo que dice tu palabra, estar compartiendo un mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque todavía hoy tengo esperanza. Señor, si en este momento tuviera que partir contigo, yo sé que tú me llevas. Y si usted nunca ha hecho esta oración, si usted nunca ha rendido su vida a Cristo, yo le invito para que se postre delante de la presencia del Señor, ahí donde está. Si va manejando el carro, orille su carro. Si está en su casa, al frente del televisor, o donde quiera que esté viendo este mensaje, incline su rostro ante el Señor y dígale: Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, gracias porque tú pagaste el precio, porque yo no podía salvarme a mí mismo. Tenía que ser alguien que Dios había enviado, como lo había prometido, justo al inicio de la creación, cuando tú dijiste que enviarías a tu Hijo a morir por nosotros. Señor Jesús, gracias porque hoy puedo reconocerte que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, lo invito para que siga escudriñando las Escrituras, para que siga leyendo la palabra de Dios. Si es la primera vez que usted sintoniza este canal, lo invito para que le dé me gusta, lo invito para que comparta esta enseñanza, lo invito para que se suscriba al canal y nos ayude a crecer. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo y le digo a la iglesia: Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.